están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Vero, ¿cómo te va? Hola, Vero Rocha está con nosotros, ¿todo bien? Todo bien, gracias. ¿Todo bien? ¿Has caminado hoy día? Poco, vivo acá a 2 cuadras, es lo único que he caminado. Nada. Francesco, ¿todo bien? Hola, Mario. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Me digo acá, está con nosotros Mauricio Medinaceli, es economista, es de las voces más autorizadas en hidrocarburos en Bolivia. ¿Cómo te va, Mauri? Gracias por venir. Gracias, Mario, por la invitación. ¿Todo bien? Sí, gracias. Estás viviendo en La Paz, ¿no? Sí, sí. De Pero hecho, te mi mueves. familia vive acá. Pero te mueves bastante. Sí, Santa Cruz, viajar. etcétera, etcétera. Bueno, Mauricio, ya lo dije, es experto en el tema de hidrocarburos, así que vamos a hablar del tema, aunque quiero dedicarme a esta cosa 10 segundos nada más del Día del Peatón. ¿Que está bien? Ok, está bien, no hay problema. O sea que he visto algunas protestas, etcétera. He visto un montón de gente en las calles, una maravilla, con bicis, una maravilla. Nos aplaca un poco la conciencia de lo que estamos contaminando. La conciencia sí, la contaminación no. Pero además se han sumado algunas medidas francamente ridículas. No se podía comprar trago. Yo nunca tomo, de todas formas. Pero me parece insólito que le prohíban comprar trago, cerveza, vino, a la gente que quiera hacerlo. Me parece insólito realmente porque, entre otras cosas, podían haberlo hecho ayer. Y cómo evitan, no sé. Pero bien, es nuestra maravillosa ciudad que a ratos tiene un tufo a pueblo. Pero una razón, porque los peatones hoy estaban en la calzada. Sí. Entonces ahí con sí, unas copas encima podían chocarse. Está bien. A ver, Mauri, 10,7 trillones de pies cúbicos, ¿es harto, es poco, es mucho, es preocupante o está bien nomás, ¿sabes? No es suficiente, vamos a decir, porque al año consumimos más o menos 1. Es 0,8, pero digamos 1. ¿Quiénes consumimos? Es lo que se manda al Brasil, lo que mandamos a la Argentina y lo que consumimos en el mercado interno aproximadamente suma 1. Para tener un orden de magnitud tenemos 10 y producimos o consumimos 1. Ese es para 10 años. Y está bien, es correcta esa lectura, sin embargo, los problemas de oferta y demanda ya pueden venir en 2 o 3 años, porque no es que se acaba inmediatamente, es decir, no es que llega al año 10 y cae inmediatamente la producción, sino la producción comienza a decaer y al tercer o cuarto año ya puede haber un desfase entre oferta y demanda. Entonces la situación sigue siendo frágil, si quieres, porque no tenemos suficiente gas probado como para abastecer 20 años más a Brasil o a Argentina. Y si lo necesitan, entre otras cosas, si van a necesitar Brasil y Argentina. Y bueno, todavía no se sabe el resultado de la negociación, pero si quisiéramos ir con los mismos términos que los que tenemos ahora, pues sí no nos alcanza. Ahora, yo quiero insistir en algo, dije en la radio, me he chipado, como diría. 1 millón es 1 millón, pero para los gringos 1.000 millones ya es 1 billón, y nosotros no usamos eso. Los gringos usan 1 billón con 1.000 millones, ¿no? Sí. Nosotros usamos billón, es 1 millón de millones. Sí. ¿Este trillón qué es, gringo o nuestro? Y perdón por esto, es 10 a la 12, vamos a decir en lenguaje 10 científico. 10 a las 12. Y es así como se discute cuando discutimos contratos petroleros o qué sé yo, para no entrar en este problema de anglosajón o europeo o asiático, 10 a la 9, 10 a la 6. Pero en este caso TCF se refiere al trillón gringo que usted le dice. 10 con 14 ceros. No, 12. 12 ceros. 12 ceros. 10 con 12 ceros, ahora sí. Para poner un orden de magnitud de qué es lo que estamos hablando. Desde 1952 hasta el año 2000, Bolivia produjo 5 TCFs. ¿De acuerdo? Desde el año 2000 hasta este año, 10. Entonces, esa es la cantidad de TCFs que Bolivia produjo a lo largo de su historia de gas natural. Entonces, si usted compara 5 del siglo pasado versus 10 de los últimos 16 años, nos habla que la necesidad de producir más gas ha ido creciendo en el tiempo
Y todo lo que pasó antes, digamos, no nos sirve para proyectar lo que pasa en el futuro. Es decir, en el futuro necesitaremos más gas del que se necesitaba antes. Y lo último, ahí la consulta nada más de mi parte. ¿Cuán optimista estaba el ministro Sánchez cuando hablaba de unas cifras fantásticas, incluso de 1.000 millones, mil TCFs de gas no convencional? Algún francés lo ha escuchado y ha dicho, podría ser 150 si es que si perforamos todo el territorio nacional, pero es utopía. Claro, es utopía, claro. Bien. Y no se menciona la utopía. ¿Me deja utilizar un ejemplo? A ver. Acá. Las reservas de gas son como las joyas que uno tiene en casa, ¿de acuerdo? Y usted puede tener en casa joyas que son de oro, de plata, y para usted pueden valer 10 millones de dólares. Usted va al banco y le dice, mire, tengo en casa joyas que valen 10 millones de dólares. Para usted está muy feliz. El banco, y la pregunta es, ¿el banco le presta dinero a usted sobre esas joyas que usted dice valen 10 millones? La respuesta es probablemente no. Lo que el banco hará es contratar a una persona que le diga, ¿sabe qué? Vaya, certifique y pruebe que esas joyas valen 10 millones. Entonces, por eso es tan importante tener reservas certificadas, reservas probadas certificadas, porque son esas reservas las que uno puede utilizar en un contrato de compra-venta de gas. Yo sé, debido a buenos amigos geólogos, que Bolivia tiene gas. Hay mucho gas, pero no está certificado y no está probado. Es como usted tiene las joyas ahí en el sótano. Usted piensa que pueden valer algo, usted piensa que hay un determinado monto, pero hasta que una empresa internacional no venga y le diga, mire, usted tiene este monto que vale esta cantidad, usted no puede hacer nada con ese gas. Es por eso que en la industria es tan importante las palabras probadas y certificadas, porque recién con eso uno puede ir al Brasil, puede ir a una Argentina o puede ir al banco de inversión y a entablar una negociación, ya sea de compra-venta o solicitar un crédito. A mí lo que me ha llamado la atención, si me permiten, es la manera tan dispar en la que ha reaccionado el mundo político, el mundo de los analistas, respecto a la misma noticia. Es decir, dependía de qué lado tú mires la noticia de que tenemos 10.7 TCFs, como para alegrarte o como para entristecerte, ¿no es cierto? Por un lado, el gobierno lo ha presentado como un gran éxito de la gestión, porque no solamente se ha logrado reponer lo que se ha consumido desde finales del 2013, sino que también se ha logrado un pequeño aumento, digamos, de las reservas. Pero del otro lado, más bien yo lo que he percibido es una desconfianza respecto al informe, es decir, si es que es una empresa que ha hecho un trabajo realmente técnico, si es que ha hecho una certificación o solamente una evaluación de reservas. ¿Cuál es la diferencia entre una certificación y una evaluación? ¿Una certificación y una evaluación permiten firmar contratos por igual o solamente la certificación lo permite? Por eso quería simplemente poner el tema sobre la mesa, porque yo sé que don Francesco y Mauricio son los que aquí nos van a ilustrar sobre el tema del gas. Bueno, yo he sido de los críticos y voy a dar 3 razones o 3 temas. Primero, creo que hay que desconfiar porque el proceso no ha sido transparente. Ha habido 2 licitaciones internacionales que han sido declaradas desiertas, es decir, una música que ya conocemos, ¿no? Y después se nombra una empresa dedo, con términos de referencia que hace la misma empresa que quiere que se certifique, con datos que da la misma empresa. Es como si las joyas no le permiten verificar si es oro de 18 o de 22 carates, sino le dice, esta es de 18, aquí le doy tanto de 18, entonces calcula cuánto vale, etcétera, etcétera. ¿Por qué no ha sido transparente? Entonces ha tenido esta manera de contratar. Segundo, ha tenido retrasos no justificados. Si tenían esta reposición, como la hemos repuesto, muy bien, pero habían repuesto ya en el 2014, en el 2015, 2016, 2017, han esperado hasta febrero y marzo del 2018. ¿Por qué? Cuando la empresa ha firmado el contrato, tengo los recortes de periódico, hasta mayo vamos a tener el informe. Pasó mayo, junio, julio, y por la presión de la oposición que quería ver las reservas, es decir,
¿Por qué? Porque evidentemente la oposición dudaba que las reservas se hubiesen mantenido. Haciendo un cálculo como el que hacía Mauricio, un TCF por año, han pasado 4 años, son 4 TCF, en realidad un poco menos, eran 3,5. Pero uno ve de un lado de la balanza que ha disminuido de 3,5, del otro plato de la balanza no ha habido pozos nuevos, no ha habido campos nuevos. Entonces, ¿cómo lo iban a equilibrar? Muéstrenos el informe. Ha habido viajes de delegaciones de yacimientos para analizar junto con la empresa. Hago un paréntesis. En países serios son las agencias de hidrocarburos que hacen la certificación, piden la certificación, son la contraparte de las empresas, no la empresa misma. En México no es Pemex que pide la certificación, es el Consejo de Hidrocarburos, no sé cómo se llama. Bueno, entonces esto también hace ver que Yacimientos es juez y parte. Yacimientos da los datos, un poco como el INE, ¿no? El INE da los datos al CEPAL y CEPAL saca 4,3 de crecimientos del PIB. Es obvio, con los datos del INE también el Ministerio de Economía hace el crecimiento. Entonces, si pongo los mismos datos, tengo los mismos resultados, más o menos, cambiará un poquito las cosas, ¿no? Y esta manera, ¿no?, de prever los resultados. El día que firmaron, el ministro de Hidrocarburos dijo, vamos a tener más de 10. Es decir, ya había hecho evaluar sus joyas con los ingenieros de yacimiento, con un sobrino que es joyero, entonces ahí estaba el resultado. Con los datos que le han dado, en informática hay una frase inglesa que dice garbage in, garbage out. Si tú pones basura, ¿no?, obtienes basura. Si pones a un programa basura, el resultado es basura. No digo que sea basura, pero son datos ya determinados. Entonces, el resultado es determinista. Segundo, el informe es ambiguo, como has dicho bien. Es evaluación, es cuantificación, es certificación. A mí me llamó la atención y también a Mauricio, porque el día que anunciaron, Yacimiento mostró una diapositiva que decía certificación de reserva, pero Sproul mostró otra que decía evaluación de reserva. Y hay diferencia, porque la misma palabra reserva es utilizada de diferentes maneras. Te hago un ejemplo para ver. Hay pozos de petróleo en Bolivia que tienen reservas, tienen petróleo abajo, pero nadie los puede operar porque son antieconómicos. Esas reservas no cuentan. Tiene que ser económicamente viable, tiene que ser comerciable. Y mientras no sea económicamente viable, no puedes. Es como si tuviera, no sé, una joya que ya ha perdido, ¿no?, gran parte de su poder de metal precioso, y entonces ya no vale. ¿Pero por qué no vale si está a $70 el No, barril, porque, 77, ¿no? porque son campos pequeños y para extraerlos tú tienes que pagar el 50% de impuesto de regalía, entonces por eso no conviene, ¿no? Sí. Hay reservas que se mencionan que están en Pando, ¿de acuerdo? Y ahí hay, según el gobierno, grandes reservas de gas. Pero a Pando no hay un sistema de ductos, en Pando no hay una refinería cerca, y en Pando no hay sistemas grandes centros de consumo. Entonces, cuando uno descubre una reserva en un lugar alejado del sistema de ductos, de un lugar alejado de los centros de consumo, son antieconómicas porque no solamente se necesita invertir en el pozo, sino en toda la logística de distribución y transporte. Y mientras no se hace, no vale. Incahuasi fue descubierto al tiempo de la presidencia de Tutto, creo, ¿no?, de Tutto Quiroga, o por lo menos se firmó, sí. Y después el año siguiente fue descubierto, pero no entraba en el sistema de producción porque no estaban dada la condición, no tenía el ducto, no tenía la capacidad de tratamiento de eso. Entonces, es ambiguo el informe. ¿Cómo es ambiguo ver? Te hago otro ejemplo, Mario, para que entendamos. Dentro de la metodología que se llama PRMS, que ha utilizado y que desde el 2013 se ha vuelto universal, no solo uno evalúa como reserva la del campo perforado, sino con cierta probabilidad extiende también a los campos cercanos.
¿sí? Porque no se agota de golpe, ¿no? No hay una pared que hay un tanque donde está el reservorio, sino que hay una probabilidad de tener. Entonces, ¿cómo se ha hecho esta evaluación de Sproul? Al 31 de diciembre, había un prospecto al lado de Margarita que se llamaba Buyui y que tenía, según el ministro que repartió inclusive las regalías, el IDH cuando anunció, tenía de 3 a 5 TCF de potencial. Por tanto, nada raro, porque hay que ver obviamente el informe en detalle, que Buyui haya entrado para aumentar las reservas. Es decir, si se usa una metodología en una fecha, tú tienes que utilizar toda la información que tiene, pero ahora resulta, estamos en agosto y Buyui es seco. Han llegado a 7.300 metros y creo que ya Repsol va a levantar las manos. Hay que ver el informe en detalle para darle un juicio de valor, me parece. Y la última pregunta decía, ¿para qué sirve? Yo creo que esto sirve para el público, más que para hacer planificación. ¿Por qué? Porque, como nos han repetido varias veces, Yacimiento hacía sus cuantificaciones y según sus cuantificaciones tenían 10. Entonces ya sabían, han pagado $750.000 para que alguien le diga lo que sabían con los datos que ellos tenían, obviamente no con una certificación independiente, autónoma, ¿no? Entonces, eso no te sirve para firmar un contrato. ¿Por qué? Porque ya ha cambiado el mercado. Si fuese un contrato de 20 años con Petrobras, sí te pide certificación de reserva. Pero si te va a pedir un distribuidor del Brasil un contrato de año por año, de 2 años por 2 años, porque tiene él también contrato de 2 años de distribución, ¿qué le importa cuántas reservas tiene? Te va a hacer un contrato leonino donde tú o entregas o pagas multa. Después, si tienes reserva o no tienes reserva, es tu problema. Entonces, ya no tiene ese valor que tenía para los contratos en firme de largo alcance. ¿Cuánto nos va a durar las reservas? Es problema de Yacimientos del país cuánto nos va a durar, no es problema ya del que compra. Antes sí, porque el que compra tenía que hacer infraestructura, se comprometía, construía termoeléctrica, pero ahora las tiene el gasoducto. Y este me parece el problema. Hay 2 preguntas que yo me hago. Si hay esa cantidad de reservas, ¿por qué la producción, en realidad no es producción, es extracción? Nosotros extraemos el gas, no lo producimos, de ahí lo sacamos, ha disminuido. De 60 millones de metros cúbicos, ahora nos hemos estancado en 54 millones y no podemos cumplir simultáneamente los 3 mercados, bicicleteamos, cuando Brasil nos pide menos le damos más a la Argentina, no hemos podido asegurarle a la Argentina 1 millón de metros cúbicos más en invierno. Si tenemos la reserva, ¿por qué no la extraen? No pueden contestar esa pregunta. Y segundo, la ley de incentivos aumenta en principio debería aumentar la factibilidad de recuperación. ¿Por qué? Porque te da un incentivo si tú produces, es decir, te disminuye indirectamente el IDH, el impuesto, te devuelve una parte del IDH, ¿verdad? Entonces, esto puede ser otro factor que han tenido en cuenta para aumentar las reservas. Gracias. Parla italiano, no, hombre, no le entendí nada. A pesar de que lo hace tan bonito, Francesco, qué complicado es, ¿no? Es un tema muy complicado y muy especializado, así que estamos acá aprendiendo todos. Yo tengo una duda que me nace de todo lo que están comentando ahora, no sé si Mauricio, quizás Francesco podrían contestármela. Toda vez que Francesco señala que podría haber algunas observaciones respecto a la empresa, a su forma de contratación, a su contraparte, etcétera, etcétera, y seguramente hay toda una amplia gama en el mercado de empresas que trabajan en este tema y ellos sabrán con mucho detalle las cualidades que podría mejorar esta contratación. A mí se me viene a la cabeza que a partir del dato oficial, yo he revisado hoy las separatas que han salido en el tema, hay 3 momentos para hacer esta comparativa, porque todo se basa en la comparativa: el 2009, el 2014 y el 2017. Quisiera que nos comenten un poco sobre esas empresas, no sé si es la misma o qué criterios guiaron en esos años, para que hoy en día se pueda pensar que la canadiense Sproul podría estar generando un dato que entiendo que lo que más se critica es que no sea exhaustivo, que el informe no es público y de transparencia y demás. Creo que ese es un tema comunicacional importante para el Estado y se requerirá que esto esté abierto
de la manera más amplia, pero seguramente también habrá algunos términos técnicos que creo que es importante conocerlos. Sí, y de hecho creo que me invitaron al canal por un ejemplo que yo escribí en mi blog. Y este ejemplo, dejando a un lado las joyas, para que la gente entienda un tema técnico, ¿de acuerdo? Imagine que usted es piscicultor y tiene 3 piscinas. En la primera piscina los peces están grandes, están lindos, listos para la venta. A esa piscina le vamos a llamar P1. En la segunda piscina usted tiene unos bebecitos, digamos las crías. Esta piscina no están listos para la venta porque si usted va a vender estos pececillos, la caserita no le va a comprar. Entonces a esta piscina vamos a llamar P2. Y a la piscina 3 están los huevitos. Esos huevitos ni siquiera pueden ir al mercado porque son huevitos y ni siquiera usted los puede cuantificar porque no sabe cuántos vivirán, cuántos nacerán. A esa piscina vamos a llamar P3. Entonces tenemos 3 piscinas, P1, P2 y P3. ¿Usted qué peces puede vender? Los de P1, que es lo que se ha hecho los últimos, hemos vendido P1. Y naturalmente la cantidad de peces de P1 cae. Ahora, como parece malo que la cantidad de peces de P1 caiga, ¿qué es lo que podemos hacer sagazmente? Podemos llevar agua de P2 a P1 y llevar agua de P3 a P2. Entonces, usted dice, en P1 estoy de nuevo o un poquito más que antes. Entonces todos felices, pero ahí viene la familia y dice, ¿pero qué estás haciendo? Estás poniendo huevitos en los peces grandes y estás poniendo crías en los peces grandes. ¿Cómo se te ocurre que puedes mezclar peces grandes, pequeños y huevitos? Entonces la hipótesis que aquí estoy lanzando, que para mantener P1 constante, han utilizado las reservas de P2 y P3 de las otras 2 piscinas, que en términos de gas, P1 sería probadas, P2 probables y P3 posibles. Entonces, técnicamente, si se hizo eso, muy alegremente, hasta un piscicultor, hasta la casera del mercado sabe que no puede vender peces pequeñitos, porque no dan ni siquiera el peso. En materia de gas, es por supuesto mucho más complejo, pero la analogía sirve perfectamente. Porque para que usted pueda migrar P3, P2 a P1, necesita más dinero, necesita más tiempito. Solo podemos dilucidar eso en la medida que conozcamos el informe. Porque en el informe nos dirá, mire, todos los peces de P1 tienen el tamaño correcto. En P1 no hay huevitos. En P2 sí se quedaron los que no tienen el tamaño correcto. Los de P1 efectivamente podemos venderlos. Si no conocemos el informe, en este momento nos quedamos con que hicieron esta migración de piscinas y es eso lo que a los técnicos, especialmente geólogos, a mis amigos, no les cuadra. Porque dice, si no tenemos más peces, si ya no hemos comprado más huevitos, ¿cómo ha subido la piscina 1? Entonces, esa sagacidad de lo que hablo es, no hemos comprado más peces, sí, por eso las piscinas P2 y P3 cayeron, pero P1 subió, porque hemos migrado. Me parece que la hipótesis es absolutamente razonable, en el sentido de que las reservas probables han pasado a formar parte de las probadas. Sin embargo, creo que en el momento en que se conozca el informe, tal vez el gobierno la va a descartar. O sea, no va a permitir confirmar esa hipótesis, porque ya el ministro Sánchez, en una entrevista que dio a Panamericana hace algunos días, después de la presentación del informe, ha señalado toda una lista que, según él, son pozos descubiertos durante los últimos 4 años, que es el gas con el que se ha logrado reponer las reservas en este tiempo. ¿Me permite, Mary? Sí. Sí, podemos estar agarrando los huevitos y poniéndolos en la piscina 1. Usted me puede objetar, pero son huevitos. ¿Cuánto vamos a recuperar de esos huevitos? ¿Cuántos van a vivir? En el sector hidrocarburífero es lo mismo. Podemos saber, pero hasta que no hagamos una sísmica, perforemos, hagamos todo el análisis, no podemos realmente clasificarlas como P1. Y respondiendo a su pregunta, Vero, no son las mismas empresas las que hicieron en las 3 fechas. Son otras empresas. Y lo que llama la atención es que esta última empresa tuvo todos estos sinsabores administrativos para lograr algo que tampoco
sabemos a ciencia cierta si es un informe normalmente constituido. Porque Carlos Villegas, cuando hizo la Ley de Desarrollo Sostenible del Sector de Hidrocarburos, bajo la presidencia del señor Morales, dijo cada año hay que certificar reservas, porque eso es una práctica normal en el sector y está establecido en ley. Entonces, lo que nosotros... El gobierno, cada vez que hubiesen descubierto algo, hubiera habido una fiesta total. Yo quería añadir... No una añadas nada, observación muy no, lo que pequeña, pasa es que, a ver, física, es que cuando tú vas a ver los peces de la segunda piscina, para llevarlo a la primera, las probadas, las probables, no tomas en cuenta un hecho físico, que los peces bajo el agua parecen más grandes de lo que son en realidad. Entonces, cuando lo agarra para meterlo, había sido más pequeño. Lo último, muy chiquitito, Mauricio, si fueras el ministro de Hidrocarburos, Dios me libre, dirás, actualmente, ¿estarías tranquilo, preocupado o ni sí ni no, sino todo lo contrario? Bueno, yo creo que uno tiene que pesarse para saber qué tan gordo está. Y no vale modificar la balanza para mentirse a uno mismo. Uno tiene que pesar y decir, ok, estoy con 100 kilos. De aquí en adelante, ¿cómo mejoramos esto? Y eso se hace con una balanza que esté calibrada correctamente. Pero no es la primera vez que nos mentimos como país respecto a las reservas, si es que se confirmara que este informe realmente contiene una mentira, ¿no? Antes del gobierno del MAS creíamos ser la potencia gasífera del Cono Sur y que íbamos a distribuir el NG y sacar fuera de ultramar y todo eso, y resulta que esa cantidad de reservas que se decía en esa época, que superaban las 40, usted ha sido ministro también en uno de esos periodos, no existían, ¿no? O sea, lo que nos ha demostrado la realidad es que realmente estos informes pueden ser manipulables para tristeza del país, digamos. El asunto cambia. Es decir, reserva P1 son peces de este tamaño. Antes eran peces también de la mitad del tamaño. Eso es lo que sucede, no hay definición económica. Una preguntita muy pequeña. Solo quiero saber si les parece legítima la empresa canadiense a reserva de lo que ha pasado acá en el mercado global. Yo no puedo dar opinión. O sea, si es una empresa canadiense que tiene una reputación internacional, bienvenida. Pero la pregunta no es si la empresa es buena. La pregunta es si la empresa entregó un informe sujeto a interpretación o no. Porque uno puede elaborar un informe y decir, mire, yo no digo ni siquiera aprobada, no digo nada. Estos son los datos. Usted interprete. Yo te puedo decir, mire, tiene 10 kilos de peces de este tamaño, 10 kilos de peces pequeños y 10 kilos de huevitos. Eso es lo que dice mi informe. Usted interprételo. Esa es una forma de hacer un reporte. La otra forma puede decir, ¿sabe qué? Usted de peces listos para la venta tiene 10 kilos. Bien, en todo caso yo no uso balanza para mentirme a mí mismo sobre el peso. Me compro ropa más grande. Y que eso lo estoy haciendo. Un minutito nada más de publicidad y luego volvemos. TVU continúa con la programación de TVU. Seguimos con el Pentágono, pero vamos a cambiar de peces. Vamos a cambiar, en verdad, ahora vamos a hablar de Coca, del asunto, de lo que está ocurriendo en este instante, luego de los 2 muertos en la Asunta y ese subteniente que fue ascendido a capitán, o teniente que fue ascendido a capitán. 3 muertos, ni un tuit del presidente he visto, ni uno solo. Pero bueno, hay 3 muertos y hay gente que está llegando, el lunes o martes está llegando y... hay varias teorías sobre el particular. Creo que empieza la coca a ser un problema más que grave para el gobierno de El MAS. Sí, a mí me parece que realmente el verdadero conflicto al que se va a enfrentar el presidente Evo Morales, ¿no? Ha logrado salir de todos los que se han presentado muy airoso,
incluso con la UPEA del Alto, con los cívicos de Potosí, pero yo creo que el tema de la coca es algo mucho más fuerte, mucho más duro, porque le golpea en el ser mismo del presidente. El presidente, además de ser el jefe de Estado, es el presidente de las 6 federaciones de cocaleros del Chapare, y yo creo que eso lo ubica en una posición de juez y parte en este conflicto, y precisamente por eso yo diría que carece de la legitimidad para enfrentar la lucha en contra de la coca ilegal en el caso de los yungas, porque obviamente no es el presidente, en el imaginario de la gente de los yungas, no es el presidente el que está actuando, sino es el líder de los cocaleros del Chapare, y me parece que eso es absolutamente central. ¿Dónde se origina el conflicto de la coca con los yungas? Se origina en la aprobación de la ley de la coca, que sube la cantidad de hectáreas de 12.000 a 22.000 hectáreas. Eso es lo que los yungas no quieren aceptar. ¿Por qué? Porque consideran que la coca que se produce en el Chapare es ilegal. De hecho, los informes de Naciones Unidas así lo establecen. Más del 90% de la coca que se produce en el Chapare no pasa por los mercados legales, lo que significa que se destina directamente al narcotráfico. Y para quien se ha legalizado esa cantidad de coca es precisamente para el Chapare. Y ese es el punto de quiebre en la relación que existe entre el presidente y los cocaleros de Yungas, porque recordemos que los cocaleros de Yungas eran parte de la base social que apoyaba al presidente Evo Morales. A partir de la aprobación de esa ley es que se produce ya un enfrentamiento, una confrontación primero verbal, y luego ahora ya estamos en palabras mayores, porque estamos ya contando muertos, y eso es absolutamente lamentable. A mí lo que me llama la atención también es el manejo poco responsable del conflicto. Yo no entiendo por qué se han enviado 500 policías, y ha sido casi un acto de provocación. A raíz de eso se han producido los enfrentamientos. Obviamente no se puede justificar la violencia de ningún lado. Es absolutamente condenable que los cocaleros de Yungas hayan utilizado la violencia en contra de un teniente de la policía que ha fallecido, pero es absolutamente condenable también que el Estado haya utilizado la violencia en contra de los cocaleros, argumentando que existe un grupo guerrillero en los Yungas. Yo no sé si el gobierno ha dimensionado lo que significa la existencia de un grupo guerrillero. ¿De qué estamos hablando? Ni eso, estamos hablando de narcoguerrilla, además. Exactamente. ¿Qué estamos hablando? ¿De un resabio de la FARC en Bolivia? O sea, eso yo creo que es un mensaje que va en contra del propio gobierno, porque eso significaría que no existe un control del Estado sobre todo el territorio nacional. Y me parece absolutamente delicado y grave que el gobierno haya recurrido a ese argumento, cuando en realidad son cocaleros los que han muerto, y son cocaleros los que están marchando rumbo a la paz para pedir a otro cocalero que respete sus plantaciones. A ver, a mí me preocupa de sobremanera todo lo que comenta Mary, que obviamente tiene que ver con cómo está puesto el escenario. Hay un tema que yo estaba pensando toda la semana. Seguramente esta semana lo vamos a poner sobre la mesa, porque como estábamos comentando, llega ya la marcha que inició hace 7 días. Acabo de darle una mirada, una información. Entiendo que están por la cumbre ahora. Sé que mañana la UPEA ha decidido plegarse unas movilizaciones desde muy temprano en el Centro de La Paz. Entonces es más que seguro que esta semana vamos a tener un escenario muy complicado en La Paz, donde finalmente ya estamos de alguna manera mal acostumbrados a que se tomen y se giren decisiones políticas para un lado y para el otro, porque ciertamente yo creo que van a alcanzar a colapsar. Es un sector muy fuerte, es un sector muy acostumbrado a dar pelea por sus intereses, por sus criterios. Entonces yo creo que vamos a tener esa complicación. Lo que a mí me preocupa, y lo he estado pensando estos días, es el tema de las representaciones que se tienen en base a los cocaleros de los Yungas y del Chapare. Creo que a reserva de cómo se pueden haber dado estos procesos, que obviamente han estado intervenidos por decisiones y posiciones políticas, la sociedad en general estamos tendiendo a diferenciar la manera en que entendemos a los cocaleros del Chapare y la manera en que entendemos a los cocaleros de los Yungas. Me parece peligroso para el sector, porque no hay que olvidar que el sector cocalero ha tenido una relevancia política fundamental en lo que ha sido el ascenso al poder de Evo Morales. Y ha sido por un tema país muy delicado, que tenía que ver con que durante muchos años el intervencionismo norteamericano ha generado mucha violencia en el país, precisamente a nombre de la erradicación de las hojas de coca. El tema de que la coca no es cocaína y que se ha resignificado y dignificado, si se quiere, la hoja de coca como un símbolo que hace a todo el país, y todo lo que ha pasado este tiempo, que se ha destapado, si se quiere, en todo este periodo de gobierno, esa práctica tan común, tan vital, tan propia de nosotros, está puesta otra vez en conflicto cuando
por matices políticos se tiende a pensar que unos cocaleros operan de una manera, otros operan de otro, todo en base a su posición política. Entonces a mí primero me genera mucho dolor el tema de ver que los sectores cocaleros, por tomas de decisiones políticas, no solamente están resignificados de otra manera ante la sociedad boliviana, sino obviamente que ya estamos empezando un escenario de violencia. O sea, 3 muertos en menos de las últimas 2 semanas es algo muy complicado que el gobierno tiene que saber administrar y tiene que hacerlo con pinzas. Entiendo que el ministro Romero ha dicho esta mañana que ya no van a haber nuevas intervenciones, me parece que es lo correcto, pero también tendrán que medir con pinzas lo que se viene hacia adelante, porque esto no se va a acabar esta semana. No se va a acabar en cuanto lleguen a la sede de gobierno, se firmen algunos acuerdos, se bajen algunas tensiones. Este es un tema muy profundo que se ha venido cultivando en los últimos años y a los que la sociedad y sobre todo el gobierno tiene que echarle mucho ojo. Muchos años, Vero, muchos. Y yo me niego a que La Paz siga siendo rehén de grupos, llámese cocaleros, lo que fuera. La Paz se ha convertido en un rehén que mucha gente simpatiza en La Paz y sale a recibirlos. Yo recuerdo cuando llegó Evo Morales de los Yungas y la gente salió a recibirlo a Evo Morales hace muchos años y les daban comida, les daban agua, etcétera, pero es muy complicada esa situación. Por ahí Evo Morales, en conocimiento de la zona, el Chapare, por ejemplo, que es otra zona, ha comenzado hace mucho tiempo a darle el verdadero, aparentemente, desarrollo alternativo al Chapare. Ese desarrollo alternativo mal chiste que hacían antes en los anteriores gobiernos no funcionaba, pero de pronto ha aparecido un estadio, un aeropuerto y de pronto Bulo Bulo también allí metido. Por eso le pregunto a Mauricio, ¿qué te parece Bulo Bulo ahí adentro? Bueno, en principio está cerca del campo, hay unos problemas con la capacidad que tiene la planta y la capacidad que tienen los campos para enviar a la planta. Ahí aparentemente hay un imbalance. Pero más allá de Bulo Bulo, que uno podría forzar la ecuación económica para que funcione, lo que sí me llama la atención es la planta de fertilizantes de urea, porque esa planta en el diseño no está bien hecha, porque fue creada para una exportación, sobre todo al mercado del Brasil. En ese sentido, la posición geográfica de esta planta de urea no es la más conveniente en pos de los objetivos que se perseguían de esta planta. Entonces, lo de Bulo Bulo podemos finalmente... Es la inversión más grande que se ha hecho en toda la historia de Bolivia. Bueno, en una planta de esta naturaleza sí, $1.000 millones, un poquito más. Y donde está fallando esta planta es en la logística de transporte del producto terminado. Porque no hay como sacar la urea, qué sé yo. Entonces, la de Bulo Bulo podemos forzar para que la ecuación económica cierre de alguna forma, pero la planta de fertilizantes sí tiene unos problemas técnicos muy grandes. Yo quisiera volver un poco a las certificaciones, porque hemos tenido otra certificación de los cultivos de coca. También allá hay H1, H2 y H3. Lo que hemos conocido son las probadas, ¿no? La H1, las hectáreas probadas, son las que mide Naciones Unidas, la agencia 1DC, ¿verdad? ¿Y en base a qué informes locales o no? No. Eso lo hace autónomamente. Hace trabajo de campo, hace relevamiento satelital. Es un trabajo serio, pero que no abarca todo el territorio. Sabemos y saben ellos también que hay cultivos en el Beni, hay cultivos en parques. En parques de uso ilegal, cocaína. Lo primero, los cultivos. Los cultivos a nivel nacional, en los 11 años, desde el 2007 ahora, que es la misma política, ¿no?, de erradicación concertada, de derechos humanos, etcétera, ha bajado 15% a nivel nacional. Pero en Yungas ha bajado 20%, en el Chapare ha incrementado, en el trópico de Cochabamba 6%.
Perdón, ¿estás diciendo la reducción o la reducción? Ah, la reducción. No, estamos hablando de área, de hectáreas. Entonces, el número de hectáreas, después de 11 años de gobierno de Massa, por lo menos desde la certificación del 2007 hasta ahora, ha habido una rebaja de 20% de Yungas, que sigue siendo el mayor productor. 2/3 de las hectáreas están en Yungas, 1/3 está en el trópico de Cochabamba, lo demás Pichanga. Pero ¿qué hay? Que en el Chapare ha aumentado 6%. Pero desde la aprobación de la ley que hablaban antes, ha aumentado mucho más. Los últimos 3 años, en el trópico de Cochabamba ha aumentado 40%. Y esta es la queja de los yungueños. Dice, han hecho la ley para que a nosotros nos sigan erradicando, mientras en el Chapare sigan aumentando el número de cultivo. Y sabemos dónde aumenta, el polígono 7 famoso, donde nadie puede entrar porque evidentemente hay un gato encerrado ahí, un gato que es un felino, porque es muy peligroso para los que entran, ¿verdad? La producción, segundo aspecto, muy rápidamente, la producción es casi igual en los Yungas y en el Chapare, a pesar que en los Yungas tiene el doble de hectáreas del Chapare. ¿Por qué? Porque en el Chapare hay mayor número de cosechas, rinde más por el clima, por todo lo demás. Son 18.000 toneladas métricas en los Yungas y en el Chapare 17.2. Los factores de producción de rendimiento son el doble en el Chapare que en los Yungas. Comercialización, ¿dónde va la coca que se cosecha? Ha aumentado la comercialización 34%, ¿sí? Pero representa solo 2/3 de la producción y está totalmente desequilibrada. 91% de la coca, supuestamente, porque es un cálculo, producida en los Yungas, va al mercado de Villa Fátima. Pero el otro 9% de todo lo producido va a Sacaba. Si uno hace la proporción de la producción, menos del 13% de lo que produce el trópico de Cochabamba va por la vía legal. El otro va por la vía ilegal, que no es necesariamente cocaína, es también comercialización directa, digamos que lo lleven a Santa Cruz, que no sé, pueden hacer muchas cosas. Y se puede ver en la comercialización cómo va variando el panorama regional. Hay regiones como Santa Cruz donde la comercialización ha aumentado 73%. Es decir, hay desde el 2007 73% más de coca que se comercializa en Santa Cruz. En Pando 220%. Los pandinos se han puesto a consumir coca o hay otra razón para eso. Es decir, las regiones fronterizas... Muy fuerte. Sí, pero las regiones fronterizas no puede crecer tanto. Pero las ciudades grandes que consumían tanto era Santa Cruz, Tarija 63%, Cochabamba 52%, Oruro 187%, se habla mucho de minifábrica en el campo, en el altiplano, Potosí 50%, la única nota discordante es La Paz, ha disminuido 77%. La comercialización en el departamento de La Paz, es decir, los paseños ya no están pichando, ¿no? Parece, no consumen tanta droga. Precios, muy rápidamente. La de Yungas vale más, $10 por kilo, la de Chapare $7.5 por kilo. $10 por kilo. $10 por kilo de hoja de coca seca. Esto significa, ¿no? ahora escucha, que la coca, eso lo hemos dicho varias veces aquí en el Pentágono, me repito, el negocio legal de la coca vale $200 millones en los Yungas. Es un gran negocio ilegal. Yo no sé, no habría ni siquiera necesidad de desviarla, porque con eso puede vivir bien, mientras en el Chapare es del orden de $170 millones el negocio legal de lo que se comercializa. Entonces, en total está entre 350 y 370 millones de dólares el negocio total. Lo que no pasa por el mercado legal, y parte de lo que pasa por el mercado legal, porque una vez que sale de Villa Fátima o sale de Sacaba, nadie rastrea dónde va a ir esos fardos de coca, ¿verdad? Esto sabemos dónde van.
es las incautaciones frecuentes que tenemos, avioneta, y nuestras autoridades se lavan la mano diciendo no somos un país básicamente productor, somos un país de paso, como si ser de paso es un mérito, ¿no? Y no es también una señal de debilidad institucional y a veces también de complicidad con esos negocios de la criminalidad internacional. ¿Qué esperamos, Vero? ¿Qué crees que ocurra? La semana que viene es crucial, ¿eh? Me llama la atención, se agradece mucho los datos que tiene Francesco y llama la atención obviamente que en La Paz hay esta disminución, ¿no?, en el consumo. Obviamente, seguramente habrá muchos estudios por detrás porque también la producción de estudios y de investigación en torno a la coca, sus usos y demás ha aumentado bastante. Pero bueno, retomo lo que digo, yo creo que se va a definir acá la próxima semana, se tendrá que llegar a algún acuerdo, pues la situación ha estado con muy alta beligerancia en los Yungas. Si el ministro a nombre del gobierno ha dado una señal hoy de bajar la guardia, imagino que esperar a ver cómo llegan. No te olvides que hay sectores que se van a plegar a esta demanda, hay un clima álgido en el país por el tema de la repostulación, etcétera, varias cosas que seguramente se plegarán también más sectores para apoyar ocasionalmente, circunstancial y coyunturalmente a los cocaleros de los Yungas, que tendrán también sus razones, como señalaba Francesco. Yo creo que el gobierno sabe, quiero confiar en que sabe que es un sector con el que hay que llevar la fiesta en paz, hay que seguir llevando los procesos de erradicación hacia adelante, pero también es un sector muy importante en el tema del Departamento de La Paz y al que también hay que dar algunas señales porque hay este imaginario que señalaba Mary en un principio, que los cocaleros del Chapare, por la directa presencia que tiene el presidente en esa dirigencia, estarían favorecidos de alguna manera. Yo creo que el gobierno tiene que dar muestras claras de que la política se aplica de igual manera en todo el país, de que se está aplicando y de que obviamente el mercado formal, legal y todo aquello que está legitimado también sigue pasando. Son varias aristas en las que tiene que trabajar el gobierno. Yo tengo la impresión que hay una volatilidad muy fuerte en torno a la posición de cocaleros y cooperativistas. Los cooperativistas han tenido 5 muertos hace 2 años en el cruel asesinato al señor Illanes y ahora son amigos de no. Claro, sí, eso es verdad. Lo que pasa es que los cooperativistas tienen una tradición diferente. Yo creo que su tradición es absolutamente prebendal. Ellos están con quien les garantiza sus concesiones, con quien les garantiza que no van a pagar impuestos, en fin, ¿no? No sé, yo no pensaría que los cocaleros son exactamente lo mismo que los cooperativistas porque han demostrado que son mucho más firmes en sus posiciones, tienen posiciones políticas muy fuertes. De hecho, recordemos que Franklin Gutiérrez, que es el máximo dirigente de los cocaleros de Yungas, ha dicho que quiere postular a la presidencia, ¿no? O sea, de hecho ha anunciado oficialmente su candidatura mucho antes de ser detenido. Yo en justicia lo que quiero decir es que en los Yungas también existe coca ilegal, que no solamente existe coca ilegal en el Chapare, y esa coca ilegal se encuentra la mayor parte en la Sunta, que es el lugar donde se han producido los enfrentamientos. Sin embargo, lo que ha demostrado el gobierno es que está midiendo con una vara diferente a la gente de los Yungas que a la gente del Chapare, y precisamente por eso está erradicando en esa zona y no está erradicando, por ejemplo, en el polígono 7, que según los últimos datos de Naciones Unidas es donde existen 1.060 hectáreas de coca, incluso tratándose de un parque nacional como es el ingreso al Tibnis, ¿no? Y por otro lado también digamos en clave política, lo que puedo decir es que el gobierno creo que está cometiendo un grave error al hacerle a Franklin Gutiérrez lo mismo que en el pasado los llamados neoliberales le han hecho al presidente Evo Morales cuando era dirigente del Chapare. Igual lo han metido preso, igual lo han acusado de las muertes de los esposos Andrade, etcétera, etcétera, y resulta que ahora se repite la misma historia, pero con Franklin Gutiérrez, a quien se le acusa de ser el autor intelectual de la muerte del teniente que ha fallecido que ha sido asesinado en los Yungas, y probablemente lo que está haciendo el gobierno es gestar también un nuevo líder político en la cárcel de San Pedro, llamado Franklin Gutiérrez. Mauri. Bueno, te animas al técnico Mauri, que lo veo ahí como cuando yo lo escucho hablar de hidrocarburos me pongo a... Bueno, 2 cosas. Uno, a raíz de un libro que hicimos sobre 100 años de economía en Bolivia, me tocó revisar mucho de la historia de La Paz, del país, y me llamó la atención un informe que se llama Land, que lo hizo en 1825, donde decía que el sector cocalero en La Paz era muy importante y de grandes millonarios,
porque en este caso la coca pasaba al sector minero. Entonces el sector cocalero en La Paz, por lo menos, siempre ha sido importante, inclusive desde la creación de la República, porque era increíble, bajaba la minería y bajaba la producción de coca por esa relación que había. Entonces, no es reciente, digamos, la naturaleza de productora de coca de La Paz. Y segundo, como me tocó trabajar en Afganistán, ahí tienen exactamente los mismos problemas, solo que con la producción de amapola. Entonces sí hay grupos armados, sí el gobierno no puede ¿La controlar. amapola es sagrada en Afganistán? Creo que no. Milenarias sagradas. Es un lugar de producción. Claro, opio y heroína. Entonces, lo que pasa en nuestro país pasa en muchos países pobres, y la reflexión entonces que tenemos es, más allá de si alguien está dispuesto a morir por defender su puesto de trabajo, quiere decir que la alternativa que tiene es francamente pésima, nula o no existe. Entonces la discusión que debemos tener es por qué esta gente quiere morir para defender una fuente de trabajo. ¿Qué hemos hecho mal los últimos 10 años para no poderle dar una oportunidad a esta persona, para que no tenga que, imagínese que usted tenga que morir para hacer este programa de televisión que es su fuente de trabajo? Uno no puede creer. Está camino a... No, yo primero los mato a ellos. Morir yo. Eso a mí me llama la atención porque estuve en ATV la otra vez y a raíz de este problema la señora decía que le mataron al hermano, no sé a quién, y la señora se puso a llorar. Entonces realmente cuando uno habla de cifras y datos y que un muerto y otro, uno debería reflexionar sobre ¿cuál es la valoración de la vida humana de nuestra y del frente que le damos para que un ser humano que quiere trabajar en algo porque el mercado así lo dispone, va a morir por eso? Entonces, y si se muere mi hermano, yo entro en una crisis profunda. La señora lloró, pero no tanto. Entonces, tenemos unas diferencias. Sí, Mauri, pero hay una diferencia cualitativa también. Si estás haciendo algo ilegal, sabes, tienes que sufrir las consecuencias. Claro. Es ilegal. No es el Pentágono todavía sí es legal, no sé cuánto tiempo más, y voy a defenderlo, pero te digo, si estás haciendo algo ilegal en el asunto, porque sabes dónde va, sabes que plantar más coca es ilegal, bueno, entonces hagamos una reflexión más filosófica, y aquí acudo a Milton Friedman. ¿Cómo usted quiere eliminar todo esto? Es legalizando justamente esta industria, como el alcohol, ¿no es cierto? Usted legaliza. Entonces, la pregunta aquí sustantiva, creo yo, es ¿las drogas han sido parte del ser humano los últimos 5.000 años o no? El ser humano... Solo para élites. No, el ser humano realmente puede pelear contra esto o debe realmente sincerarlo, porque este problema lo tiene México elevado a la potencia millonésima, y la violencia que hay en ese país es grave. Entonces, la legalización de esta industria puede bajar los precios y, bueno, hacernos más pacíficos. En todo caso, no se olviden, hoy día ha sido Día del Peatón. A partir de mañana vamos a tener Día del Peatón todo el rato, por lo menos en el centro paseño, con cocaleros, con maestros, con la UPEA, con tanta gente que se va a reunir. Mira, toda la semana vamos a caminar todos nosotros. Mauri, no sabes cómo te agradezco por haber venido. Vero, Francesco, Mary, a Tefu Murillo en la producción, a ustedes por habernos seguido. Será hasta el próximo domingo.